Nuestro siguiente tema y último del segundo periodo es el lanzamiento con un ángulo de elevación. Y dice, cuando un proyectil se lanza con un ángulo de elevación y despreciamos el efecto del rozamiento del aire, la trayectoria descrita será una parábola como se indica en la figura. En dicha figura se compara la velocidad en la dirección vertical del movimiento del proyectil con la velocidad en la dirección vertical de otro proyectil que es lanzado verticalmente hacia arriba con una velocidad inicial igual a la componente vertical de la velocidad inicial del primer proyectil. Vamos a ver qué es lo que nos dice todo este rollo. En otras palabras dice que estamos comparando una trayectoria cuando lanzamos un proyectil con un determinado ángulo de elevación, así. Lo estamos comparando con la trayectoria de un objeto lanzado verticalmente hacia arriba y que vuelve a caer. Eso es lo que nos dice en pocas palabras. Cada instante ambos proyectiles tienen la misma velocidad vertical y permanecen el mismo tiempo en el aire. En otras palabras, el tiempo que tarda en ir este proyectil desde aquí hasta acá es el mismo que tarda este proyectil en subir y bajar. Al analizar el movimiento de proyectiles lanzados con un ángulo de elevación θ, es conveniente considerar de manera separada las dos clases de movimiento que lo conforman. Como ya vimos, el movimiento de tiro vertical hacia arriba y el movimiento horizontal de velocidad constante. En este caso, va a ser un tiro vertical hacia arriba y luego una caída libre hacia abajo. Entonces va a ser un tiro vertical hacia arriba y una caída libre hacia abajo combinada con un movimiento horizontal de velocidad constante. Aquí vemos las componentes de velocidad horizontal y las componentes de velocidad vertical. Como vemos aquí en la figura, a la máxima distancia recorrida por un proyectil desde el punto de partida hasta el punto de aterrizaje se le llama alcance. Y la posición en Y máxima es la altura máxima, y al tiempo que tarda en subir y bajar se le conoce como tiempo de vuelo. Procedimiento para resolver problemas de lanzamiento con ángulo de elevación o de inclinación. Número 1. Determinar las componentes horizontal y vertical de la velocidad inicial de lanzamiento, es decir, velocidad inicial en Y y velocidad inicial en X. La velocidad inicial en X está dada por esta fórmula, es decir, la velocidad inicial por el coseno del ángulo de elevación o de lanzamiento. Y la velocidad inicial en Y está dada por esta fórmula, es decir, la velocidad inicial por el seno del ángulo. Número 2. Calcular el tiempo que tarda en alcanzar la altura máxima. Como vimos anteriormente, esta es la ecuación de la componente en Y. Con esta calculamos el tiempo que tarda en alcanzar la altura máxima. De esta ecuación vamos a despejar el tiempo, puesto que si ya calculamos la componente inicial en Y, conocemos el valor de la gravedad y la velocidad inicial en Y, podemos despejar el tiempo. Entonces, fíjense bien cómo la velocidad final de esta ecuación que dice la velocidad final en Y es igual a la velocidad inicial en Y más la gravedad por el tiempo, vamos a despejar el tiempo, puesto que la velocidad final cuando llega a la altura máxima es 0. La velocidad inicial en Y es la que ya calculamos con esta ecuación en el punto anterior. El valor de la gravedad ya lo conocemos y lo que nos piden conocer es el tiempo. Entonces, despejamos el tiempo. La velocidad inicial en Y está sumando o está positiva, pasa del otro lado restando o negativa. Aquí está, menos velocidad inicial en Y más la velocidad final en Y es igual a la gravedad por el tiempo. Como ya dijimos, la velocidad final en Y en la altura máxima es 0, entonces se elimina y nos queda menos velocidad inicial en Y más 0 es igual a la gravedad por el tiempo. De esta ecuación despejamos el tiempo. ¿Qué nos estorba? La G. La G está multiplicando, pasa
del otro lado del signo de igual dividiendo. ¿A qué? A velocidad inicial en y. Y nos queda de esta manera nuestro despeje. Poniendo la t del lado izquierdo, el tiempo va a ser igual a menos la velocidad inicial en y sobre la gravedad. Número 3. Calcular el tiempo para regresar al nivel de lanzamiento. El tiempo total o tiempo de vuelo o tiempo en el aire es igual a 2 veces el tiempo que tarda en subir. Y el tiempo que tarda en subir o en alcanzar la altura máxima lo tenemos aquí. Entonces sustituimos 2 veces por el tiempo. Entonces también es igual a 2 por la velocidad inicial en y sobre la gravedad. Número 4. Calcular el alcance horizontal, es decir, la distancia máxima en x que alcanza el proyectil. La distancia es igual a la velocidad inicial por el tiempo total que tarda en subir y bajar. Número 5. Calcular la altura máxima alcanzada. Entonces de esta ecuación vamos a sustituir la altura o la variable y. De esta ecuación ya conocemos la velocidad inicial en y la velocidad final en y. Por lo tanto, vamos a sustituirla. De esta ecuación, la velocidad final en y es 0. Por lo tanto, 0 al cuadrado sigue siendo 0. Se elimina y nos quedan nada más estos términos. Para despejar y, tenemos que quitar estos factores, 2g. Entonces, estos factores están multiplicando a y, pasan del otro lado del signo de igual, dividiendo. ¿A qué? A lo que nos quedó, menos velocidad inicial en y al cuadrado. Entonces, la altura máxima es igual a menos la velocidad inicial en y al cuadrado sobre 2g o 2 veces la gravedad. Aquí tenemos otras ecuaciones que nos sirven para calcular el tiempo de subida, la velocidad inicial en y, el tiempo de subida, el tiempo de vuelo, la altura máxima, el alcance máximo alcanzado. Estas son otras ecuaciones que nos pueden servir. Aquí tenemos un primer ejemplo. Una bala de cañón se dispara con una velocidad inicial de 50 metros por segundo a un ángulo de elevación de 30 grados con respecto a la horizontal. Calcular, inciso A, el tiempo que tarda la bala en llegar al punto más alto. Es decir, el tiempo que tarda en llegar aquí. Por eso, vuelvo a repetir, es importante la imagen en el problema. Inciso B, el tiempo total de vuelo. El tiempo que tarda de ir de aquí hasta acá. Inciso C, la altura máxima alcanzada. Esta. Inciso D, el alcance horizontal logrado. De aquí hasta acá, el alcance. Entonces, inciso A, la velocidad es 50 metros por segundo. El ángulo de elevación es 30 grados. El tiempo en alcanzar la altura máxima es lo que nos piden. El tiempo de vuelo total, el alcance máximo y la altura máxima. Tomamos nuestra primera ecuación. La velocidad inicial en x va a ser igual a la velocidad con que es lanzado por el coseno del ángulo con que es lanzado. La velocidad inicial en x va a ser igual, o la componente en x de la velocidad va a ser igual a 50 metros por segundo por el coseno de 30 grados. Realizando nuestras operaciones con nuestra calculadora, tenemos un resultado de 43.3 metros por segundo. Igualmente, la velocidad inicial en y está dada por velocidad inicial por el seno del ángulo. Sustituimos los valores, realizamos las operaciones con nuestra calculadora y obtenemos un resultado de 25 metros por segundo. Con esta fórmula calculamos el tiempo que tarda en llegar al punto más alto o a la altura máxima. El tiempo va a ser igual a la velocidad inicial en y entre la gravedad. Hacemos esta operación en nuestra calculadora y obtenemos que el tiempo en alcanzar la altura máxima es de 2.55 segundos. Inciso B, el tiempo total de vuelo o el tiempo de vuelo. Es 2 veces el tiempo que tarda en subir o en alcanzar la altura máxima. Entonces 2 multiplicado por el valor que ya hemos calculado nos da un resultado de 5.1 segundos. Es decir, el doble. Este es el tiempo total de vuelo, el tiempo que va a estar en el aire nuestro proyectil. Inciso C, la altura máxima alcanzada está dada por esta ecuación. La velocidad inicial en y al cuadrado sobre 2 veces la gravedad.
Sustituyendo los valores y realizando las operaciones en nuestra calculadora nos da un resultado de 31.89 metros. Esta es la altura máxima alcanzada. Y por último nos pide el alcance máximo o la distancia máxima a la que llegó la bala de cañón. Y la distancia está dada por la velocidad inicial en X por el tiempo total de vuelo. Sustituimos nuestros valores que ya encontramos, realizamos nuestras operaciones en la calculadora y obtenemos un resultado de 220.83 metros. Este es el alcance horizontal máximo.